hijos, van a tener cuidado. No soy de las que está pendiente del celular. ¿Quién está? Tola, Mendoza, Ariel. Presente, Alice, sí, estoy aquí. ¿Ha preparado usted 6.3, 6.4? Sí, Alice. Perfecto. Entonces, yo voy a hacer 6.1, 6.2, por favor, del capítulo 6. De modo. Los que no están presentes, ¿qué hacemos? Materia en suspensión. Materia en suspensión, material en suspensión, todo lo que arrastra el agua. Todo lo que arrastra el agua y, bueno, entra en suspensión o se disuelve o definitivamente arrastra, ¿no? Por eso dice material, materia en suspensión. Vamos a hablar un poco de la parte introductoria, donde dice la materia en suspensión o material sólido. Eso es lo que les decía, un material sólido en suspensión son comunes en las fuentes de las aguas contaminadas. Fíjense ustedes, por supuesto que si vas a arrastrar material, el agua que cae desde las nubes en forma de lluvia entra en contacto con la superficie de la Tierra, porque no vamos a decir que los gases prácticamente son material sólido, son gases que están disueltos en el agua, que pueden estar disueltos en el agua, que pueden reaccionar con el agua. Uno de esos gases es el CO2 que reacciona con el agua y forma el ácido carbónico, y ese es el origen de la presencia del ácido carbónico en el agua, ¿no es así? Entonces, el material sólido que arrastran las aguas o que transportan las aguas prácticamente está en la superficie y al interior. Material sólido que disuelve, material sólido que no se disuelve, que permanece en suspensión. Por eso dice, la materia en suspensión o el material sólido en suspensión son comunes de las aguas contaminadas, ¿no? Esta materia o material sólido varía en su composición. Sí, desde lodo hasta materia orgánica, dependiendo de la fuente. Estos sólidos en suspensión pueden crear riesgos adicionales a la salud. O sea, tenemos material o materia en suspensión desde lodo hasta materia orgánica. Y todo esto va a depender de qué fuente procede el agua. Entonces, es lógico, si tenemos desde lodo hasta materia orgánica presente en el agua, en suspensión, en disolución, etc., entonces estos pueden crear riesgos adicionales a la salud. Cualquier material contaminante siempre es un riesgo adicional a la salud. Además, estos sólidos en suspensión también pueden generar olores, pueden generar sabores. Es decir, olores nunca, dependiendo de qué estamos oliendo, y si se trata del agua, por supuesto que el agua potable inclusive no genera ningún olor, ¿no? Entonces, olores, sabores desagradables en el agua. Desagradables. Estoy hablando desde lodo hasta materia orgánica. Y la materia orgánica prácticamente le da color al agua, ¿ya? Ese es el origen del color en el agua. La turbiedad es origen o es causado por partículas coloidales en suspensión. Las aguas de los ríos, lagos, pozos poco contaminados generalmente son turbios. Ya sabemos que los ríos, los lagos y los pozos, primero profundos y poco contaminados, son turbios. Las aguas superficiales son turbias, las aguas subterráneas a grandes profundidades son aguas totalmente transparentes. Estos sólidos suspendidos en su mayoría son de naturaleza orgánica. Fíjense, si es de naturaleza orgánica, por supuesto que el agua va a llevar color. Es de naturaleza orgánica, por lo que ejercen una demanda de oxígeno. Si hay materia orgánica en el agua, ustedes saben que en la zona de infiltración hay gran cantidad de materia orgánica y todo el oxígeno que el agua disuelve
desde la atmósfera prácticamente es consumido por el material o por la materia orgánica. Entonces, si hay presencia de oxígeno en la zona de infiltración, tenemos fenómenos de oxidación, donde permanentemente está cambiando, hace que cambie la composición química del agua. A partir de la desaparición total del oxígeno en esta zona, imperan, habíamos dicho, los fenómenos de reducción. Entonces, si hay material, y si me está diciendo que los sólidos suspendidos en el agua en su mayoría son de naturaleza orgánica, por supuesto que vamos a tener demanda de oxígeno, porque la materia orgánica se lo va a consumir al oxígeno disuelto en el agua. Y esto va a ocurrir tanto en las aguas superficiales como en la zona de infiltración. Estos sólidos suspendidos, en su mayoría de naturaleza orgánica, pueden ser sedimentables o no sedimentables. Se pueden sedimentar o no se sedimentan. Y cuando no se sedimentan, ya sabemos cómo vamos a quitar estos sólidos suspendidos del agua. Ya sabemos. A ver, ¿alguien me puede hacer recuerdo cómo? ¿Cómo vamos a quitar? ¿Cuáles serían los procesos? Obtención de la con una prueba de jarras para, dice, Perdón. con ¿Cómo prueba de quitaríamos estos sólidos suspendidos del agua? Jonathan, a ver, ya que has respondido, Jonathan. Primero, ¿qué decimos? ¿Qué tratamiento le aplicamos? Son 24 estudiantes. A ver, Jessica, ¿cómo podríamos quitarle estos sólidos suspendidos al agua? Con un tratamiento químico. ¿Y por qué no me dice, hija? ¿Por qué se queda callada? Estoy preguntando. Póngale pues un poquito de empeño, interactúe. Si usted sabe, en mi concepto sabe usted. ¿Qué procesos implican eso? Coagulación, floculación, sedimentación, filtración. Claro, ese es un tratamiento químico. ¿Qué implica un tratamiento químico, Lourdes Hinojosa? Perdón, o sea, cuando decimos tratamiento químico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez añadir un agente químico. Por favor, el lapicero lo puede levantar de su boca. Tal vez añadir un agente químico, licenciado. ¿Cuál es el agente químico? ¿Qué entiende como agente? ¿Qué entiende como sustancia? ¿Qué entendemos como agente? ¿Qué entendemos como sustancia? Mendieta. Compuesto químico. El agente químico es toda sustancia o compuesto químico. Y ¿Qué es una sustancia? la sustancia es una... Porque si me dice agente químico es una sustancia química, ¿y qué es una sustancia? No es lo mismo, o sea, o es lo mismo, no sé. Según su definición debería ser lo mismo la sustancia y el agente químico. Sería Porque bueno que veamos en... ¿Qué creen ustedes? Dice, agente y sustancia es lo mismo. No agente químico. Entonces, ¿esa sustancia química cuál es? ¿Cuál es la sustancia química? ¿Cuál es la sustancia química, chicos? Un coagulante, licenciada. ¿Cuál es la sustancia química? Ya sé que es un coagulante, pero estoy preguntando cómo se llama. Sulfato de aluminio, Lisa. Sulfato de aluminio. ¿Ustedes saben por qué a nivel mundial se utiliza el sulfato de aluminio como coagulante? Ya, eficacia. Después,
Ya, y luego, hay otro más. No es tan fácil manipular sustancias químicas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Son sustancias químicas agresivas. Entonces hay ahí el fácil manejo del sulfato de aluminio por la efectividad del sulfato de aluminio en el proceso de la coagulación y finalmente en relación a otras sustancias coagulantes es el de menor costo, ¿no? 3 elementos que hacen que seleccionemos el sulfato de aluminio, que en la actualidad parece que ya no es tanto que utilizan el sulfato de aluminio, pero creo que hay un componente básico dentro del sulfato de aluminio que hace que el pH del agua no tenga que ser un medio ácido, porque el sulfato de aluminio prácticamente procede de una sal de ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, y el aluminio, del hidróxido de aluminio. Entonces, cuando digo de ácido fuerte, es que predomina el medio ácido, ¿no les parece? Entonces, el agua prácticamente, cuando entra el sulfato de aluminio, se acidifica. Y en un medio ácido, la coagulación no es óptima. Es el primer proceso del tratamiento del agua, del tratamiento químico del agua, para descargar o para desestabilizar, si quieren, sólidos en suspensión. No se olviden que las partículas coloidales son sólidos en suspensión, estables, nunca se depositan. Por lo tanto, ¿cómo yo desestabilizo esa carga para quitarle la turbidez? O también el color, porque definitivamente si estoy hablando de materia orgánica, estoy hablando de partículas finamente divididas, ¿no? ¿Cómo desestabilizo esas partículas? Tengo que pensar, sí, en un tratamiento químico, y el tratamiento químico significa añadirle una sustancia química. Por eso es tratamiento químico, porque le estoy añadiendo una sustancia química. El momento en que no añada nada al agua, no tengo por qué hablar de un tratamiento químico. Le estamos adicionando una sustancia química al agua para desestabilizar estas partículas que están en suspensión y que no pueden sedimentarse. Estoy hablando de que algunas son sedimentables y otras no son sedimentables. Y si estamos hablando de origen orgánico, aún más, ¿no? El tratamiento es el mismo. Hay que añadirle una sustancia química porque va a desestabilizar esa característica de la materia orgánica, de aquellas sustancias que se disuelven, dice, entran en estado coloidal. La mayoría de las sustancias que se disuelven en el agua entran en estado coloidal. Y cuando hablo del estado coloidal, me estoy refiriendo a partículas cargadas eléctricamente. En la mayoría de los casos, me estoy refiriendo a cargas eléctricas negativas. Entonces, para desestabilizar esa carga negativa, debo adicionarle una sustancia que me genere un campo eléctrico, es decir, me genere cargas positivas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que estas partículas se agranden, porque debido a su tamaño, decimos, son partículas extremadamente pequeñas que no pueden depositarse, de manera que se agranden y por efecto de la gravedad puedan depositarse. Eso es lo que hacemos en el proceso de la coagulación. Ya en la floculación estamos formando los flóculos, esos tienen tamaño adecuado para la sedimentación. No todos, por eso es que entra el proceso de sedimentación y finalmente entra el proceso de la filtración, donde se termina de retener a todos aquellos flóculos menudos, o sea, los que no han quedado o los que no han podido sedimentarse. En la filtración son retenidos porque el medio filtrante es la cuarcita y también está el carbón activado en el medio filtrante, ¿ya? Entonces hay que aplicarle nada más un tratamiento químico. Debería ser de todos ustedes que sepan. Todos ustedes tienen que aprender para saber, no para aprender y olvidarse. Vuelvo a decirles, si yo estoy pensando en sustancias disueltas en el agua y que la mayoría entran en estado coloidal, inmediatamente tengo que saber que el agua va a ser turbia. Inmediatamente, si me dice los sólidos, la mayoría de los sólidos presentes en el agua, del material sólido presente en el agua, es de origen orgánico, tengo que también darme cuenta que es un
el color, y el color, igual que la turbiedad, tiene que aplicarse un tratamiento químico para quitar ese color al agua. No van a poder aplicar un tratamiento físico. El tratamiento físico significa hervir el agua o hacer pasar por un medio filtrante, es decir, filtrar el agua. Alguna vez, por lo menos, si ven agua turbia, tiendan a hacer una práctica de hacer pasar el agua turbia por ese medio filtrante, a ver si van a quitarle la turbidez. No le van a poder quitar porque van a seguir pendientes los componentes que generan color y turbidez en el agua. Seguiremos entonces con nuestro temita. Habíamos dicho que eran de color, o que es de origen de naturaleza orgánica o de origen orgánico, y que pueden ser sedimentables y no sedimentables. Cuando hablamos de agua superficial, se supone que el agua superficial, como el agua subterránea, está en permanente circulación, está transportando partículas en suspensión. ¿No es así? Si está en permanente circulación, está transportando permanentemente partículas en suspensión. Para que una partícula sea llevada en suspensión, escuchen, o sea, para que una partícula de cualquier diámetro sea llevada en suspensión por una corriente de agua, estoy hablando de un río, este debe llevar una determinada velocidad. Por supuesto, si el agua no va a circular, no va a transportar nada, pero si el agua está en permanente circulación, si está detenida el agua, no va a transportar, se va. Lo que es sedimentable se sedimenta. Ese es el caso de los lagos. Llegan a los lagos y lo que es sedimentable se va a sedimentar. Lo que no es sedimentable va a estar en suspensión. Entonces, si estamos hablando de transporte de partículas en suspensión, para que una partícula sea llevada en suspensión por una corriente de agua, el agua debe tener una determinada velocidad, pero también va a depender del tamaño de la partícula. ¿No es así? O sea, no puede transportar una partícula grande, hasta por ahí va a transportar, luego se va a detener la partícula. En el transporte por suspensión, las partículas flotan. Eso es debido al tamaño. Hay algunas que flotan, excepto aquellas, las de estado coloidal, que su transporte del estado coloidal, o sea, de aquellas partículas coloidales, va a depender de la velocidad, de la turbulencia, de las variaciones de caudal y de la pendiente también del río. Es importante la velocidad. Primero que estamos diciendo, la corriente del agua debe tener una determinada velocidad para poder llevar una partícula en suspensión. La turbulencia, fundamental, porque en aguas que no son turbulentas, no tengan turbulencia, muy difícilmente vamos a hablar de transporte de partículas. Las variaciones de caudal. ¿Y cuándo hay variaciones de caudal? En época de lluvias. ¿Cuándo va a haber turbulencia? En época de lluvias. Si las lluvias son intensas, son continuas, diarias, etc., vamos a tener estos factores que van a permitir que los coloides sean transportados. Y también la pendiente del río. También es importante, ¿no? Son 4 variables importantes para el transporte de partículas coloidales, ¿no? Y aquellas otras partículas que no son coloidales prácticamente flotan en el agua. Los ríos o las aguas de los ríos tienen 2 clases de movimiento. ¿Es así? Uno de ellos es el laminar y otro de ellos es el turbulento. Raras veces podemos encontrar en las corrientes de agua este movimiento laminar. Y ahí me dice que cada línea de velocidad está acompañada de 2 líneas máximas de turbulencia. ¿Ya? De 2 líneas máximas de turbulencia, dependiendo prácticamente el transporte del sedimento de estas 2 líneas de máxima turbulencia. O sea, transporte de sedimento, ¿de quién depende? En una corriente de agua, de las 2 líneas de máxima turbulencia. Pero también va a depender de la naturaleza del sedimento, no solamente de estas 2 líneas de máxima turbulencia, sino de la naturaleza del sedimento. Es fundamental la naturaleza del sedimento, la naturaleza del coloide, etcétera, etcétera, para el sedimento. El turbulento, que se presenta a partir de una velocidad crítica.
y comienza precisamente con un movimiento turbulento. Y según Hultström dice, en los grandes ríos de la Tierra, está expresada en número de orden de fracciones de milímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, existen dos clases de corriente o de movimiento, el laminar y el turbulento. Raras veces se encuentra el movimiento laminar en el agua. Obvio, inclusive en nuestros ríos Rocha no vamos a ver un movimiento laminar, ¿no? Así estemos en esta época de sequía. Siempre vamos a observar un movimiento turbulento. Cuando nos referimos a la cantidad de sedimento en suspensión, la cantidad de sedimento en suspensión, ¿de quién dependería? Es decir, ¿de quién depende que tengamos buena o mala cantidad de sedimento en suspensión? ¿No? Y acá tiene que ver mucho con el tamaño de la partícula. O sea, para un determinado tamaño de material sólido en suspensión en el agua, la cantidad de sedimento en suspensión va a depender es decir, para una misma turbulencia, del tamaño de la partícula. Eso les decía, va a depender mucho del tamaño del material sólido que esté en suspensión, es decir, la cantidad de ese sedimento en suspensión va a depender del tamaño de la partícula, pero también hay un aditamento que es la turbulencia. Por otra parte, la suspensión se ve favorecida por las irregularidades del fondo, produciendo turbulencias, ¿no? Produciendo turbulencias y manteniendo las partículas en suspensión. Es lógico, a ver, en un río que no hay absolutamente ningún movimiento, no hay nadie, no hay nada en el río, por supuesto que todo lo que es sedimentable se sedimenta. O sea, independientemente de eso les había dicho, cuando llueve, las aguas en el río Rocha normalmente son turbias. Cuando pasa el tiempo y deja de llover, si tenemos todavía buena cantidad de agua, esas aguas poco a poco se van convirtiendo en transparentes. Y eso es porque en los ríos se da un fenómeno muy importante. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Cuál es ese fenómeno? De ser turbia se vuelve transparente. Giro, sí, a ver, Aldín. ¿Cuál es ese fenómeno que se da? No sé tampoco. En laboratorio sería eso. ¿Dónde le añade? Rudas Arce, ¿dónde le añade? La coagulación. Pero Ruda está en otro tren, yo estoy en avión y usted está, bueno, yo estoy en tren y usted en avión, se ha precipitado, Ruda. ¿Dónde añadimos sulfato de aluminio en solución para quitar la turbidez y potabilizar el agua? A ver, Zambrana. No sé, Alicia. Roger. En una planta de tratamiento. Ingenieros civiles, sanitarios. En una planta de tratamiento, pues, para potabilizar el agua, estoy diciendo, ¿dónde potabilizan el agua? ¿Cómo? Pues son cosas bien básicas que tienen que ya... ¿Acaso no hablo de una planta de tratamiento, chicos? ¿Acaso no hablamos de los procesos? ¿Dónde está su cabeza? O sea, cuando ustedes salgan ingenieros a decir, ¿dónde se potabiliza el agua? No sé, todos van a decir no sé. Se da como consecuencia de la disolución de las sales y se ha apagado su micrófono. No está apagado, hija. ¿No me escuchan? ¿Me escucha Estefanino? Una planta de tratamiento, pues.
¿no? Pero en un río, chicos, por eso también les digo. Si a alguien se le ocurre preguntar y decir, ¿por qué el agua que inicialmente es turbia se convierte en transparente? ¿Por qué? ¿Cómo me podrían decir ustedes? Porque está en su texto, lo han leído. La velocidad del agua. Pero, ¿qué va a pasar con la velocidad del agua, hijo? Se va disminuyendo. Inicialmente es turbia y luego poco a poco en los siguientes días aparece transparente. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿La velocidad es algún fenómeno que hace que la turbidez desaparezca, Freddy? No, yo me refería a que cuando mayor la velocidad ahí es cuando mayor arrastre de partículas hay en el agua. Y cuando la velocidad pero estamos hablando, Freddy, estoy preguntando, inicialmente yo veo el río Rocha con agua turbia en época de lluvia y en gran cantidad. ¿Qué pasa en los próximos días? Luego no ha dejado de llover, ponte que ha llovido una semana y una semana el río Rocha se llena de agua turbia. Deja de llover y de repente veo agua transparente. La turbidez ha cambiado a agua transparente. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Si su hijo les preguntara, papá, era turbia ayer y ahora es transparente, ¿qué les responderían? Claro que no va a entender del fenómeno, pero por lo menos tienen que saber. Fabiola. Porque la velocidad ha disminuido, entonces hace que las partículas se vayan sedimentando. Ya ve que no seguimos con lo mismo. ¿Quién provoca la turbidez, Fabiola, en el agua? Materia en suspensión. Materia en suspensión coloidal. Fabiola, no es materia en suspensión, porque el material en suspensión, Fabiola, es de diferentes tamaños. Es repetido 20 veces, chicos. ¿Quién provoca la turbidez en el agua? Partículas coloidales. Esa es la respuesta. Y las partículas coloidales nunca se depositan, nunca. Entonces, ¿cómo voy a eliminar las partículas coloidales que nunca se depositan? Adicionando una sustancia química. Les estoy diciendo en este momento, chicos. Si me están hablando de turbidez, inmediatamente se tiene que venir a mi cabeza el concepto y decir el agua turbia es provocada por partículas coloidales y las partículas coloidales son cargas eléctricas en la mayoría de los casos negativas. No se puede sedimentar, nunca se sedimenta. ¿Cómo quito entonces? A eso me voy. Y ahí viene lo del tratamiento químico. Entonces, cuando yo veo en un río que es agua turbia inicialmente y luego es agua transparente, se ha transparentado, pero tengo que pensar que ahí no le voy a adicionar a sulfato de aluminio, chicos, para el proceso de la coagulación. Entonces aparece un segundo proceso de manera fenomenal. Se da el proceso de la floculación. ¿Pero por qué se da el proceso de la floculación en los ríos? Porque hay pues confluencia de aguas de diferentes características. Se mezclan pues. Y al mezclarse, ahí estamos teniendo la desestabilización de esa partícula coloidal que le está provocando turbidez al agua. Seguramente las otras aguas tienen pues soluciones donde tienen un campo eléctrico, o sea, es decir, donde tienen cargas positivas que desestabilizan esas cargas negativas y que pues no es de un día, ¿no ve? Es de varios días el proceso en las aguas de los ríos, es de varios días, no puede ser de la noche a la mañana que se vuelva transparente. En una semana uno ve y dice, ya están transparentes las aguas del río Rocha. Entonces tienen que saber, decir, papá, se ha vuelto transparente el agua. Y ahí tienen que pensar ustedes, pues. No hay otra, chicos. Partículas coloidales provoca turbidez en el agua. Y esas partículas coloidales, si bien específico, materia en suspensión aglomera partículas de distintos tamaños. No es solamente partículas coloidales. Lo que es coloidal genera la turbidez. Pero a ver, la angostura, la angostura que hemos ido es agua turbia o coloreada, si quieren. Dos cosas.
o ahí tenemos partículas en suspensión llamadas partículas coloidales en suspensión en gran cantidad, provocando la turbidez, o tiene gran cantidad de materia orgánica provocando el color. Pero lo que es sedimentable está pues debajo, ¿no es así? Lo que es partícula, material sólido, material en suspensión de tamaño grande, está pues sedimentado. Poco a poco eso se va sedimentando. Pues lo que es sedimentable se sedimenta, lo que no es sedimentable no se sedimenta. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el agua todo el tiempo de la angostura es turbia? Porque no hay pues ningún río que entre con agua transparente. O alguna vez habían observado que entra algún río, que alimenta algún río con agua transparente. No hay, pues todas las aguas que alimentan a la angostura son turbias. ¿No? Si hubiera algún río que alimente con agua transparente, tal vez podríamos ver algún cambio en las aguas que están ahí. ¿Se puede considerar el transporte por arrastre y el de suspensión por separado? No. Definitivamente los dos tipos de transporte no se podría considerar o es difícil considerar de manera separada. No dice porque las partículas cambian de transporte por arrastre al transporte por suspensión. Aquí sí vamos a considerar la velocidad, como decía algún compañero, la velocidad, dijo. Eso es cuando hay cambio de transporte por arrastre de estas partículas que están depositadas y el de suspensión. De arrastre puede pasar a ser suspendidas, de ser suspendidas pueden pasar al transporte por arrastre. Es decir, no porque las partículas cambian del transporte por arrastre al transporte por suspensión. Esto para un incremento de la velocidad de las aguas del río y del transporte por suspensión al transporte por arrastre, cuando hay disminución de la velocidad. De todas maneras, totalmente difícil considerar ambos modos de transporte separadamente. Entonces, ambos van simultáneamente, ¿no ve? Siempre están presentes los dos tipos de transporte. Entonces, cuando hay un incremento de velocidad de las aguas de los ríos, se va a cambiar. El de arrastre va a pasar a ser suspendido y cuando empieza a disminuir la velocidad de las corrientes de agua, prácticamente el de suspensión va a ser cambiada al de arrastre, porque nuevamente los que están suspendidos se van a depositar, pero si aumenta la velocidad, los que están depositados se van a remover y van a entrar a transporte por suspensión. Para la sedimentación de las partículas muy pequeñas, dice, la velocidad llega a ser menos importante. Estoy hablando de la sedimentación de las partículas muy pequeñas. Dice, la velocidad llega a ser menos importante. Por más pequeña que sea la turbulencia, prácticamente esta va a mantener en suspensión a los sedimentos de pequeñas dimensiones, sedimentos de pequeñas dimensiones. En cambio, las partículas coloidales, aquí está lo que estoy repitiendo, las partículas coloidales se van a comportar de modo independiente de la velocidad, permaneciendo indefinidamente en suspensión hasta flocular. Entonces, vuelvo a repetir, si hablo de turbidez, hablo de partículas coloidales en suspensión hasta flocular. Y flocular simplemente es eso, que estas aguas se mezclan con aguas transparentes, de características químicas diferentes, que hacen que estas partículas coloidales de carácter electronegativo, en la mayoría de los casos, se desestabilicen. Y es un fenómeno natural. Nosotros no le estamos añadiendo nada, es un proceso natural la floculación. Y de manera espectacular se realiza en los ríos. En muchos casos por la confluencia de dos ríos. Una que es turbia y la otra que es transparente, ¿no? Floculación de las partículas. La floculación se produce cuando se mezclan coloides o electrolitos de signo contrario.
El aluminio es un electrolito de signo positivo y el coloide es una carga negativa. Entonces ahí estoy diciendo, estamos sintetizando o repitiendo de que la floculación se produce cuando se mezclan coloides o electrolitos de signo contrario. Les estoy diciendo, los coloides tienen características peculiares. Es una carga eléctrica. Tiene carga en la mayoría de los casos negativa. Entonces, si es negativa, cuando voy a agregarle una sustancia que me genere cargas negativas, más bien se va a estabilizar el coloide. Lo que tengo que hacer para desestabilizar es agregarle una carga eléctrica diferente. En este caso, el aluminio más 3, que procede de la solución cuando disuelvo el sulfato de aluminio. No se puede adicionar un sulfato de aluminio sólido. Hay que preparar la solución dependiendo de la concentración y adicionarle al agua para que desestabilice esa partícula. La floculación es un fenómeno que se produce conscientemente en los cursos de agua cuando se unen dos corrientes de agua cualesquiera. Y eso les estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Por qué el agua turbia del río Rocha se vuelve en una semana transparente? Porque ha habido, pues, son corrientes de agua que se han mezclado con diferentes características químicas. Si digo químicas, es decir, electrolitos de signo contrario. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Dicen, buenos días. Una consulta. Entonces, cuando dos ríos se unen, hacen el proceso de lo que es la floculación, ¿es por dilución, podría decirse, o es por las cargas químicas directamente? No, la dilución es otra cosa ahí. La dilución es cuando tú le agregas agua, o sea, en este caso, estoy hablando de la naturaleza. ¿Cuándo voy a diluir? Cuando llueve. Estás así, en teoría el cielo está adicional, voy a decir, las nubes están haciendo caer agua en forma de lluvia y van a diluir a las aguas del río que permanentemente se están evaporando y que tal vez las aguas son concentradas en sales, ¿me entiendes? Entonces, cuando llueve es un fenómeno de dilución natural, ¿ya? Pero si yo, digamos, preparo una solución en mi casa de cloruro de sodio, es decir, le voy a poner sal al agua y le voy a poner buena cantidad, y salado, ¿no es así? Yo no quiero que sea salado, quiero bajar esa concentración. ¿Cómo voy a disminuir la concentración de la sal que está siendo salada a la solución? Adicionando agua. Ese es dilución. ¿Ya? Esa es dilución. Entonces, lo otro es cuando se juntan dos ríos. Este es turbio y este es transparente. El transparente es que está trayendo cargas positivas. Está saliendo sales, está transportando sales disueltas en la mayoría, o sea, en la mayor cantidad con cargas positivas. ¿Ya? Ponte que sea sulfato de aluminio que esté trayendo ese agüita. ¿Qué me va a interesar de ahí? El aluminio, porque el sulfato es negativo. Entonces, en vez de ir a desestabilizar el coloide del agua turbia, más bien va a estabilizar y nunca voy a transparentar ese agua. Pero el aluminio va a desestabilizar la carga negativa. O sea, eso hablando químicamente. Entonces, va a unir a los coloides, de ser tan pequeñitas y que siempre están en suspensión, las va a desestabilizar, las va a aglomerar, las va a agrandar, y eso se va a ir depositando, y el agua va a terminar siendo transparente, igual que el río de agua transparente. Ese es. ¿Está bien? Claro, químicamente no podemos visualizar esas cosas. De repente ven turbia y luego en una semana vemos transparente. Ese es el fenómeno natural que ocurre, la floculación. Ya no la coagulación. La coagulación es cuando usted le está añadiendo sulfato de aluminio en solución al agua. Mientras usted no le añada, está el proceso, el segundo proceso, que es la floculación. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya entramos a 6.3 y estamos con el compañerito para su exposición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siempre les digo, cuando
Cuando ha ocurrido aquella riada de, no recuerdo qué año, hace 2 años o 3 años atrás, de Chillimarca, todo el mundo ha ido a ver, yo no he ido a ver, pero, o sea, la velocidad del agua, la cantidad, no, ni siquiera era buena cantidad de agua, ha arrastrado, pues, ha transportado gran cantidad de todo tipo de material sólido. Desde lodo ha arrastrado, ¿no ve? Desde lodo. Y en ese lodo hay pues materia orgánica, chicos. Ha arrastrado piedras grandes, piedras pequeñas, ese es material sólido. No es pues líquido, ¿no ve? Es material sólido que está arrastrando árboles, todo lo que ha encontrado en su camino, el agua que ha bajado desde arriba ha arrastrado. Agua turbia, material sólido que se deposita y la velocidad de caída era impresionante, por eso que también arrastra gran cantidad de material sólido. Han ido a ver, pues no podían ni caminar. Había lodo, había piedras grandes, pequeñas, pequeñísimas, etcétera, etcétera. Ese es el materia en suspensión. A eso nos referimos. El capítulo 7 tiene ciertas relaciones. En realidad es lo que van a hablar. También de materia en suspensión, de material sólido en suspensión, el capítulo 7. Listo. Empezamos entonces con Tola. (6.3), 6.4. Si no hay más preguntas, chicos, perdón. ¿No hay más preguntas, chicos? Se ve. Le voy a registrar. El contenido tenemos, me toca a mí exponer 6.3 turbidez y 6.4 materia en suspensión, ríos, lagos y pozos. Se ha pretendido efectuar, ya está bien. Se ha pretendido efectuar la medida de la materia en suspensión por medio de la turbidez. Empezaremos un poquito con ¿qué es turbidez? Turbidez son partículas que está provocada por los coloides, que por esta razón no se deposita y sigue siendo turbia. No, ¿cómo define turbidez entonces? Turbidez sería el grado de aclaración de un contenido líquido. No es esa la definición. Ya, podemos seguir, por favor. Hay que empezar siempre haciendo una pequeña conceptualización de lo que va a hablar. Hay que definir turbidez bien, hijo. ¿Cómo se define turbidez? Ya, seguimos nomás entonces. En algún momento habrá en su exposición. Sí, está bien. Se ha pretendido efectuar la medida de la turbidez por materia en suspensión por medio de la turbidez. No obstante, la materia en suspensión está constituido por sedimento y por turbidez, siendo la distinción del uno con el otro por el tamaño de las partículas. La turbidez es un fenómeno óptico producido por partículas insolubles presentes en agua. Ahí está la definición de turbidez, Tola. Ahí está la definición de turbidez. La turbidez es un fenómeno óptico producido por partículas insolubles en suspensión en el agua, presentes en suspensión en el agua. Eso tiene que saber. Está bien, ¿Ya? Ya, dice. No obstante, producido por partículas insolubles presentes en el agua, que consiste en la absorción de luz que ilumina un cierto volumen determinado de agua combinado con la difusión. Para partículas muy finas, la absorción de la luz se calcula por la fórmula de Rayleigh, donde I es la intensidad de la luz emergente, la I inicial, intensidad de la luz incidente, en el número de partículas por unidad de volumen de diámetro de las partículas, y lambda es la longitud de la luz incidente. Ariel, antes que pases, a ver, anda tu primera diapositiva. Acá, hijo. Consiste, dice, en una absorción de la luz que ilumina un volumen de agua combinada
con la difusión. La materia, la suspensión del agua, ¿es esto? ¿O la turbidez es esto? La turbidez, Lisa. Entonces, ¿por qué me sacas de la materia en suspensión? Esto de que acá hay dos cosas. ¿Qué es la turbidez o cómo se define la turbidez y en qué consiste la turbidez? ¿Me entiende? Sí, Lisa. Yo digo, la turbidez es un fenómeno óptico producido por partículas insolubles presentes en suspensión en el agua. ¿En qué consiste la turbidez? Es un fenómeno óptico, ha dicho, ¿no ve? Consiste en la absorción de la luz. Entonces, este enlace de acá tiene que ponérmelo donde dice óptico. Sáquenlo ustedes, enlace de materia en suspensión. Hasta ahí es la turbidez. Ah, ya, Lisa. Ahí me está dando dos cosas. El concepto, cómo se define o qué es la turbidez y en qué consiste. Consiste en la absorción de luz por un volumen de agua acompañada por la difusión. En eso consiste la turbidez. ¿Pero qué es la turbidez? Es un fenómeno óptico. ¿Quién produce? Partículas insolubles presentes en suspensión en el agua. ¿En qué consiste? Es un fenómeno óptico, vuelvo a decir, consiste en la absorción. Cuando dice fenómeno óptico, a eso se refiere que es la absorción. O sea, ¿cómo ocurre el fenómeno óptico? Por la absorción de la luz. Tienen que saber esas dos cosas, memorizar esas dos cosas, chicos. ¿Me ha entendido, Ariel? Sí, Lisa. No puede sacar de suspensión porque me estaría diciendo que la suspensión del agua es un fenómeno óptico que consiste en la... No, la turbidez es que consiste en eso. Listo, así está mejor ahora su... Ya está bien, Lisa. Continuando. Agrándelo, ponlo en modo presentación, hijo. Exacto. Ya, ahí sí se ve mejor. La turbidez está constituido por partículas de arcilla, margas, limos, sales de hierro, materia orgánica, todas ellas de un tamaño que puede variar desde coloidal hasta partículas relativamente gruesas. A ver, otra vez, hola, no está constituido. Usted ha dicho la turbidez está constituido. No, constituido es una cosa, provocado es otra cosa, o causado. ¿Cuál de los dos? Provocada. Claro, la turbidez está provocada por partículas de arcilla, margas, limos, sales de hierro, materia orgánica, es todo lo que estamos hablando en este momento. Sí, le dice provocada, quise decir, perdón. Puede seguir. Ya. Esta es una forma a ver, Ariel, eso por ejemplo... Para no olvidarme y decir otra cosa, eso puedo poner ahí como enlace. ¿No ve? Para no decir está constituida, ya es otra cosa lo que me está diciendo usted. Entonces pongo obsexito, si me está poniendo enlaces, póngame lo que digamos debo decir, provocada por, listo, no hay problema. Ya, seguimos. Ya, Liz. Esta es una forma de distinguir la turbidez al sedimento. En efecto se llama material sedimento que debido al tamaño de las partículas se depositan rápidamente. La materia de suspensión está constituida por diferentes dimensiones de partículas mucho mayores. La materia en suspensión está constituida por dimensiones mucho mayores, siendo esto que es medida de la turbidez debe hacerse después de haber dejado de sedimentar la materia en suspensión durante un tiempo determinado. La unidad de turbidez está constituida por las unidades nefelométricas NTU. Las unidades nefelométricas nos habla que solo se puede medir la turbidez solo en líquidos, no se puede en gas ni en atmósfera. Y también existen unas tablas que dan el grado de turbidez en función de la desaparición del hilo de platino.
La turbidez es un constante, es un concepto muy importante en el cual que se debe tener en cuenta, que se debe tener en cuenta. Para proyectar un abastecimiento de agua potable o una estación de tratamiento, como son la de cantidad de materia en suspensión y la filtrabilidad, la cantidad de materia en suspensión se determina mediante un filtrado en un volumen determinado de agua. Le hago una pregunta acá. Hola. Sí. ¿Qué conceptos debe usted considerar, aparte de la turbidez, para el abastecimiento de agua potable? O sea, para proyectar una planta de tratamiento, por decir, ¿qué conceptos usted debe considerar para proyectar una planta de tratamiento? Ahí está, lo que realmente deben saber. Van a diseñar una planta de tratamiento, ¿qué conceptos deben considerar? O sea, se supone que la planta de tratamiento es para tratar el agua turbia, ¿no es así? Entonces, ¿qué conceptos, aparte de la turbidez, usted tiene que considerar para el diseño de esa su planta de tratamiento? Ya, eso en la vida real como profesional ya. De sedimentación que va a ser transportada, Alicia. ¿Qué más? La demanda de la población, tal vez. No, ¿qué tiene que ver la demanda de la población en quitar la turbidez al agua? Es el problema, pues está en su diapositiva y no sabe lo que me está diciendo, no comprende lo que me está diciendo. Eso es. Hola. A ver, ¿quién me dice? Está en la diapositiva. Cantidad de materia en suspensión y la filtrabilidad. Muy bien, ahí tiene. Al concepto de turbidez, yo debo considerar para un abastecimiento de agua potable o una estación de tratamiento, dice, planta de tratamiento, debo considerar la que es la turbidez, la cantidad de materia en suspensión y la filtrabilidad. Ahí estás. El día de mañana, cuando vayan a diseñar una planta de tratamiento, se supone, vuelvo a repetir, el agua que va a ingresar puede ser muy turbia, relativamente muy turbia. En realidad, si es muy turbia, no van a poder tratar. También tiene un rango, la turbidez para su tratamiento. Entonces, lo primero que tengo que considerar, es turbia el agua. Lo segundo que tengo que considerar, la cantidad de materia en suspensión. ¿Qué cantidad de material en suspensión estará trayendo estas aguas que van a entrar a CEMAPA? Y lo otro, la filtrabilidad. Acá está un chenco, no se entiende nada y usted mismo no debe entender. Eso es TOLA. No es poner en la diapositiva y leer y no saber qué decir, pues aquí estamos. Sí, Liz. ¿Ya? Ya, Liz. Vamos, seguimos. Las aguas que discurren en la superficie de la Tierra tienen la acción de transporte, con la cual existen los tres caminos. Uno sería el arrastre, la suspensión y la disolución. Las dos primeras, el arrastre y la suspensión, es donde se realizan las partículas insolubles, y la tercera se realiza en las sustancias disolventes. ¿En qué? Se realizan las sustancias disolventes. ¿Cómo es eso de las sustancias disolventes? Donde llegaría a disolverse. La materia en suspensión a su vez está dependiendo
dependiendo del tamaño que forman suspensiones estables, que estos se encuentran en aguas en reposo y los que no las forman solo se encuentran en suspensión en aguas en movimientos. Por efecto, el arrastre tiene la partícula de ser arrastrada a ser suspendida o viceversa, de un tamaño a la velocidad del agua lisa. La erosión el transporte y el depósito están relacionados con el tamaño del grano y la velocidad del flujo lisa. A partir tenemos el diagrama de Sundborg que va a explicar un poco en cómo consiste. Tenemos un grano de 1 milímetro a una velocidad de 0, primero el papel, el hoja que vamos a trabajar es un papel logarítmico, que en el eje X tenemos el tamaño de grano en milímetro, y en el eje Y es la velocidad de flujo en centímetros segundo. Tenemos un tamaño de una partícula de un grano a una velocidad de 0,1. En este que se quedaría en depósito, no llegaría a ser arrastrada todavía. Pero si existiera un aumento de velocidad, llegando a este punto, tenemos a una velocidad de 6 centímetros segundos a un grano que podría moverse, porque aún está en la zona de deposición. Y la velocidad lo he calculado mediante Y, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es por eso que saco la velocidad de 6 centímetros segundos. Si existe un aumento de velocidad, llegaría al punto de erosión, que en este grano el grano ya estaría erosionado. Una velocidad de 40, que 10, 20, 30, 40 es la velocidad que he hallado. Es más o menos así se utiliza el diagrama de Sundborg. 6.4. Materia en suspensión, ríos, lagos y pozos. A continuación veremos las características de la materia en suspensión de las aguas que se encuentran en la naturaleza. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué me determina el diagrama de Sundborg? El transporte del tamaño de las partículas, dice. ¿El transporte del tamaño de las partículas o el transporte de partículas? El transporte de partículas, dice. ¿Y por qué el de tamaño de partículas, chicos? A ver, ¿cuándo va el tamaño de partículas? El transporte de partículas, dependiendo de su tamaño, yo creo que es, ¿no ve? Sí, dice. ¿Ya? 6.4. Materia en suspensión, ríos, lagos y pozos. A continuación veremos las características de la materia en suspensión de aguas que se encuentra en naturaleza, en ríos, lagos, embalses, depósitos y en aguas subterráneas. Hasta ahí sería mi parte, Lisa. Si bien ha hecho un esfuerzo, pero vale eso, ¿no ve? Vale el esfuerzo, hijo, pero hay que ahora estudiarlo, pero comprendiendo bien, nada más. Pero vale el esfuerzo. Está bien, dice. El dominio de tema es importante. ¿Cuándo lo voy a dominar el tema? Cuando lo he estudiado bien, cuando lo he preparado bien. Mientras tanto, no voy a poder hacer nada. Eso es lo único que les digo. El aprendizaje significativo es de ustedes, chicos. Yo sé que es difícil en cada uno de ustedes, en los que leen y no leen, en los que les gusta leer y comprender lo que leen, es más fácil que en los que no nos gusta leer y cuando leemos no estamos concentrados, no estamos leyendo, pero nuestra mente está en otro lado. Ahí no vamos a aprender nada. Hay que concentrarse bien y leer bien. Está en sus diapositivas, está lo que tiene que decirme, pero usted no ha comprendido lo que está en sus diapositivas, a eso me voy. Sí, Lisa. Cuando yo voy a preparar una diapositiva, esa la tengo que estudiar, pero bien. Y si la he comprendido bien, esa partecita también la resumo bien, la comprimo bien, como le he dicho. ¿Por qué lo voy a hacer igual que en el libro? Comprendo yo bien y digo, si yo voy a diseñar una planta de tratamiento, a esa mi planta de tratamiento, o qué sé yo, una estación de tratamiento, ¿no ve? Para agua potable, ¿qué agua va a entrar? Sé que son aguas superficiales, y las aguas superficiales, según la licenciada y lo que he leído, son turbias, entonces debo quitarle esa turbiedad al agua.
Entonces voy a diseñar una planta. Por supuesto que ya diseño de planta significa que usted ya está saliendo, ya ha salido de la universidad. No me va a decir, tengo que hacer la prueba de hazards, eso se hace en laboratorio. Y hablando de eso, tenemos que ir nomás. Estoy consultando. No hay, creo que no, porque la anterior vez que hablaba me se está aumentando la quinta ola. No hay significativamente la quinta ola para que no nos impidan ir. Podemos ir de 10 en 10 o de 15 en 15. Podemos entrar al laboratorio, no va a haber ningún problema, bien protegidos todos podemos entrar. Tenemos que ir a ver eso de la prueba de hazards. Yo no me comprometo el día viernes, pero me comprometo porque el día viernes es 3 de junio, estamos preparando para los docentes, pero la próxima semana sí o sí vamos a ir entre el jueves y viernes. Tenemos que ver quiénes pueden el jueves, quiénes pueden el día viernes. Y luego de eso, chicos, luego de la próxima semana de ir ya del mes de junio, voy a hacer todo lo posible si podemos ir a CEMAPA. A ver si nos permiten ingresar a CEMAPA y podamos ver todo el proceso ya de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Ya he hablado con alguien de CEMAPA, pero tengo que llevar carta, tengo que hablar. Por este tema de la pandemia, no quieren pues que ingresemos a ningún lado. Entonces, a ver, voy a hacer todo lo posible si logramos ingresar a CEMAPA. Con eso más, yo creo que todos ustedes ya, tanto que estoy batallando, por qué, para qué, etcétera, yo creo que podrían tener un mejor aprendizaje yendo a casa y yendo directamente, ¿no?, a una planta de tratamiento de agua potable, que es la única en Cochabamba. Ya, entremos entonces a la última parte. Ahora hablamos... Hola. Ya está bien, Lisa. Gracias. La última partecita, por favor. Uricos Juan Alberto, ¿está? No, Ugarte, Blanco, Freddy, Alejandro. ¿No está? Presente, licenciada, buen día. Ya. Usted, por favor, termina. ¿Qué le toca a usted? 3.4.3, ¿no es así? Sí, dice. Buenos días, licenciada, compañeros. Estamos en el capítulo 6, materia en suspensión. Hablando de la materia en suspensión en ríos, lagos y pozos, en cuanto a mi parte me ha tocado la materia de suspensión en aguas subterráneas, que es el 6.4.3. Materia en suspensión en aguas subterráneas. Algunas características. Bueno, vamos a hablar de las características de la materia de suspensión en aguas subterráneas. Generalmente, las aguas de manantiales y pozos, estas no van a presentar turbidez. ¿Por qué? Debido a los acuíferos, al efecto de la filtración que se va a someter en los acuíferos. Si bien estas aguas de manantiales y pozos no van a presentar turbidez, estas van a presentar esta turbidez dependiendo de estas causas que voy a hablar a continuación. Entre estas causas están, por ejemplo, los terrenos calcáreos. Estas mediante la precipitación y abundantes lluvias, estas van a
van a hacer que las aguas subterráneas sean turbias debido al tipo del terreno. Como podemos ver en la siguiente imagen, su principal característica es que presenta ¿Qué presentan? Estoy nervioso, licenciado. Ah, pero tan chiquitito vas a exponer, hijo. Sí, es que en el texto mayormente habla de a veces, dice, y eso es lo que me confunde. ¿De qué? Es que en el texto ¿De qué habla, hijo, en el texto? A ver. ¿De qué habla en el texto que no puedas entender? por ejemplo, es que dice, para que se enturbien, a veces a veces presenta, es que generalmente no habla de forma clara y asume como, a veces presenta como... A ver, entremos al texto, vamos a entrar al texto, no hay problema. A ver, ¿qué dice el texto? Permíteme entrar al texto. Ya buen tiempo, solo que como era corto, lo me confiado, licenciado. Por eso te digo, una cosa bien pequeñita, ¿cómo no vas a poder exponer esto? Sí, es que ahora, como es las causas del enturbiamiento, solo son como los terrenos calcáreos, la construcción de pozos nuevos y el contacto que va a presentar estas aguas, que presenta que tiene sales de hierro y al entrar en contacto con el aire, esta igual va a ser una causa para el enturbiamiento. No quiero entrar al texto, a ver, para que me digas no está claro, no se entiende. Permíteme entrar. ¿Eso es todo? Es todo lo que he podido. No, a ver, hijo, no, pues. Permíteme entrar. Salte de tu presentación. No, te pregunto, ¿por qué no presentan? Ahora respóndeme tú. Sin entrar a tu... Sácala las diapositivas, hijo. Yo. ¿Dejo de presentar o...? Sí, ya no tienes nada más que presentar, pues. ¿Por qué no presentan las aguas subterráneas materia en suspensión? Por la acción filtrante de los acuíferos, dice. Por la acción filtrante de los acuíferos. El mejor medio filtrante es el terreno. Ese es. Por eso no presenta materia en suspensión, porque vas reteniendo a grandes profundidades, retiene todo el material en suspensión. ¿Cuáles son los componentes de la materia en suspensión? Tola. ¿Cuáles son los componentes en suspensión? Turbidez y sedimento. ¿Qué dice Uriona? ¿Cuáles son los componentes de la materia en suspensión? Uriona. No sé, licenciado. Ahí está. Ese es el tema, psico. Si no has leído por lo menos la primera parte. A ver, vamos a ver dónde no se entiende, dice. ¿Dónde estaba? ¿Qué página es? La última página, dicen, del capítulo 8.3. En aguas subterráneas, eso le ha tocado a usted. Sí. Por lo que se refiere a las aguas subterráneas, estoy hablando de aguas subterráneas, en general, las aguas de los manantiales, pozos, no presentan turbidez debido fundamentalmente a la acción filtrante de los acuíferos. Eso está ahí. Sin embargo, sobre todo en terrenos calcáreos, eso no vamos a entender,
el agua de algunas fuentes o manantiales puede enturbiarse. Yo le pregunto y le digo ahí, a ver, cuando las aguas están circulando por terrenos calcáreos, ¿puede o no enturbiarse? Dice, después de un periodo de abundantes lluvias, esto aparte de despertar sospechas en relación con su potabilidad. Esto sencillo está hablando de que sí puede presentar turbidez, y si presenta turbidez, entonces hay una cierta sospecha de que estas aguas pueden ser no potables. Si estoy viendo que es un agua subterránea, pero además turbia, puede ser que esté en juego su potabilidad, porque en el concepto las aguas subterráneas de aguas profundas, es decir, aguas de buena profundidad, son potables. Cuando digo potables, me refiero, pues chicos, a que no hay presencia de coliformes fecales, 0 coliformes fecales. Todo eso ha sido retenida mientras penetraba el agua. ¿Qué microorganismo va a sobrevivir a semejante profundidad? Pero en la parte química tenemos otro concepto de las aguas subterráneas. Están más cargadas en sales. ¿No es así? Están más cargadas en sales, porque el tiempo de contacto entre el agua y la roca es mayor. Los pozos de nueva construcción suelen dar aguas turbias durante un periodo de tiempo más o menos largo. Están construyendo un pozo nuevo y por un tiempo las aguas de estos pozos recientemente construidos van a ser turbias, chicos. Turbias. Yo no sé si alguna vez han visto perforar un pozo, no sé. A veces ocurre que un agua clara a la salida, esto dice a veces, no con frecuencia, a veces ocurre que un agua clara a la salida se enturbia al contacto con el aire. Y ahí va mi pregunta, Uriona, ¿por qué se enturbia? ¿Por qué se enturbia, Uriona? Al estar al contacto con el aire, es porque presenta sales de hierro. Ese es. Porque ese agua presenta, o ese agua subterránea que estoy sacando del pozo, extrayendo del pozo, tiene pues alto contenido de hierro. Eso tienes que decir, Urión. Porque ¿quién es el que precipita ahí? Uriona. Y esto ya lo hemos dicho en el capítulo 2.3. El hidróxido férrico. Pasa a hidróxido férrico. El hierro es el que precipita. Pero no va directamente a hidróxido férrico, va a óxido férrico, ahí es donde se enturbia un poco y luego pasa a hidróxido férrico y se separa el hidróxido férrico. Se enturbia, pero después es transparente y todo ese precipitado se va a la superficie del agua y la podemos separar. Las causas de este enturbiamiento son varias, estando entre ellas las siguientes. La presencia de sales de hierro, que en contacto con el aire primero enturbian el agua y luego precipitan el hidróxido férrico. ¿No? Ahí está. Las aguas ricas en bicarbonato cálcico. Si me dicen bicarbonato o carbonato cálcico, chicos, ¿por qué se enturbiarían las aguas? No es por el bicarbonato. Yo le pregunto ahí, no es por el bicarbonato. ¿Por quién se enturbian las aguas? Uriona. No, pues no ha leído, ese es el tema, chicos. Una cosa así pequeñita no lo voy a poder estudiar. ¿Por quién se enturbia? Si hay presencia de carbonato, bicarbonato cálcico, se enturbia porque hay desprendimiento de CO2.
anhídrido carbónico. Pero todo eso tenía que haber puesto en su diapositiva, pues. Ahí dice clarito, pues, ¿dónde no dice? Dice, pues, hijo. Ahí está. Las aguas ricas en bicarbonato cálcico pueden asimismo enturbiarse al desprenderse anhídrido carbónico. Ahí está. Las aguas que contienen manganeso o azufre igualmente pueden enturbiarse, aunque en estas últimas a veces no es perceptible el azufre coloidal más que por efecto Tyndall. El azufre siempre está como coloide. Ya sabe lo que es un coloide. Ahora, lógicamente, si no sabe, bueno, es otra cosa, hijo. Ocurre en ocasiones que el hierro disuelto en el agua de distribución, eso ya es en la red del sistema, se origina como consecuencia de un largo recorrido por las tuberías, acompañado de un pequeño consumo, sobre todo si hay corrientes eléctricas parásitas en dichas tuberías, circunstancia que acelera su disolución. Por último, otra causa de enturbiamiento es la sobresaturación del aire. ¿Y esto se produce dónde? Cuando va a abrir usted el grifo de su casa, de la lavandería, muchas veces el agua está blanquecina, es turbia, pues, hijo. Y eso es porque está saturado, pues ahí está, le está diciendo. Sobresaturación del aire en la tubería. ¿Y cuándo va a desaparecer ese enturbiamiento? Poco a poco. ¿Por qué? Si estoy hablando de aire, estoy hablando de oxígeno, de nitrógeno, que se van a volatilizar y va a aparecer transparente el agua. Que se produce a veces a la salida del grifo y que se elimina espontáneamente con desprendimiento de pequeñas burbujas. Por lo que se refiere al agua potable, ¿cómo no va a hablar del agua potable? Algunas normas indican que no debe presentar una turbidez superior a 6 partes por millón. En circunstancias excepcionales se tolera hasta 12 partes por millón. No es una característica peligrosa. La turbidez en el agua no es característica peligrosa, pero no es recomendable desde el punto de vista del sabor y de la apariencia, la parte estética. Yo veo el agua turbia, imposible, chicos, que quiera tomar, imposible que quiera utilizar. Es el aspecto estético del agua, pero no es peligroso la turbidez en el agua. En definitiva, si no tengo agua para tomar, es la única fuente, voy a tomar, no me voy a morir de sed. Y lo voy a tomar, pues. La turbidez es indeseable. ¿Qué es indeseable? No deseamos turbidez en el agua, incluso para las aguas destinadas a usos industriales. Hay industrias que sí utilizan agua turbia, depende de qué están produciendo. Hay algunas que no, con excepción de algunos condensadores de superficie. Eso sí, condensadores, no conozco el equipo, no sé. Eso sí podría decir, no sé qué son condensadores, pero me voy a internet y digo, a ver, veré qué son condensadores. El límite de turbidez en la industria varía con la naturaleza de la misma y el destino que se pretende dar al agua. ¿Qué destino se le pretende dar al agua en la industria? ¿Para qué lo requiere en la industria agua? También depende mucho de eso. Para generar vapor, para producir vapor de agua, imposible que utilice agua turbia. Imposible que utilice agua dura. En la fabricación de pulpa de papel, por ejemplo, para productos de alta calidad son tolerables hasta 5 partes por millón y hasta 25 partes por millón. Para otros demás de baja calidad. Incluso para refrigeración se requieren determinadas condiciones de turbidez, imagínense. En general, estas dependen de cada proceso en particular. De aquí se infiere la necesidad. No se infiere. ¿Qué es infiere? Me voy a internet y ahí busco pues, el término infiere. La necesidad de eliminar toda turbidez de un agua que se va a suministrar, tanto para la bebida, obvio, para la bebida, estoy hablando de uso doméstico. Tengo que eliminar la turbidez. Eliminar significa quitar la turbidez del agua. Disminuir, dice entrar en norma. Pero para uso doméstico hay que eliminar la turbidez del agua. Y se elimina a través de un tratamiento químico. Para la bebida y usos domésticos, como para la industria. Para conseguir esto, deben ser clarificadas por medio, clarificar, hay que aclarar el agua, por medio de uno o varios procesos de tratamiento adecuados. Por ejemplo, decantación. Para uso doméstico no voy a aplicar decantación, chicos. Con o sin empleo, aquí es otra cosa, ¿no ven? Con o sin empleo de coagulantes y filtración. Un estudiante de 10º semestre, si no me puede preparar esa media hoja,
¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué tiempo hemos tenido? Uriona. ¿Qué tiempo ha tenido, hijo, para preparar? Ya bastante tiempo. Es que dicen como solo hablaba, como tenía que hablar simplemente de la materia en suspensión de aguas subterráneas, eso no lo he tomado en consideración porque ya estaría saliendo del tema. ¿Cómo que estaría saliendo del tema? No De, me puedo creer. me refiero a... ¿Qué componentes? Por eso es que no sabes, hijo. ¿Qué componentes tiene pues la materia en suspensión? Turbidez, pues, y sedimento. ¿Y de qué estoy hablando ahí? Usted como ingeniero sanitario, hijito, tiene que saber que para uso doméstico el agua no debe ser turbia. Y si no debe ser turbia, como ingeniero sanitario tiene que saber cómo quitarle la turbidez al agua. ¿Qué operaciones va a realizar? Yo no le he dicho, usted revise 6.4 solo en lo que respecta a materia en suspensión. Ahí va el tema. Como no lo he leído por lo menos desde la primera parte, entonces no entiendo qué es materia en suspensión. ¿Y qué me puede decir respecto de la materia en suspensión en las aguas de los ríos? Uriona. Como licenciada no le entendí la pregunta. ¿Qué me puede decir respecto de la materia en suspensión en los ríos? Fíjense ustedes, un temita de esta naturaleza es 4 hojas, una hojita, una llana, chicos, no es más. Ahí está, menos de una llana. Me tendría que prepararlo bien y explayarme en la exposición de esto, ¿no? Pero por supuesto necesito también leer un poco sobre la parte de los antecedentes. Si yo quiero, pues si quiero hablar de materia en suspensión en el, qué sé yo, en las aguas subterráneas, obviamente tengo que leer, como les decía, previamente, ¿no? Un poco informarme en qué significa la materia, en qué consiste la materia en suspensión, qué contiene la materia en suspensión o cuáles son los componentes, todo eso, ¿no? Bueno, el capítulo 7 lo estamos haciendo ya el día viernes, por favor, el capítulo 7, y hoy voy a mandar el capítulo 8. Ahora nuevamente ya entramos en la segunda vuelta del capítulo 8. Tendríamos 2 sobre 20, Uriona. Está bien, dice. Tenemos que aplicarnos en la parte de exposición por lo menos. El día jueves lo haremos la prueba del capítulo 3 y el día viernes estaríamos empezando con la exposición del capítulo 7. ¿Está bien? Les vuelvo a reiterar, para preparar los capítulos siempre léanlo, la primera parte, jovencitos, por favor. No pueden preparar, no pueden solamente agarrarse, solo materia en suspensión y solo voy a hablar de materia en suspensión sin saber, digamos, qué componentes tiene la materia en suspensión. Y cuando hablamos de turbidez es largo lo de turbidez, ¿no? Y de materia en suspensión en el agua. Hoy día seguramente voy a enviar el capítulo 8 para quienes les corresponde. Voy a dar una opción en este caso. ¿Quiénes no han expuesto? De los que están acá. Por otro lado es Daisy, por ejemplo, también, ¿no? Daisy que ha faltado hoy día, no ha faltado seguramente, debe tener algo, no sé, los que han faltado. Yo, licenciada, ¿puedo exponer, tal vez? El capítulo 8, pero. Ya no subtítulo. Capítulo 8. Todo el capítulo. Todo sí, el capítulo. Se siente la Orozco, capacidad de me preparar. A ver, no lo tengo a la vista en el capítulo 8, pero lo puedo preparar, licenciada. No, en realidad puede ser,
Puede ser poquito o puede ser con todo capítulo, debe tener unos 3-4 hits. Lo puede preparar y lo tiene que preparar. Sí, lo voy a hacer, Lice. Se habla de conductividad del agua y pH, conductividad del agua. Es un tema muy, muy bonito, ¿no? Y pH, que ya lo hemos visto, una parte en... no, usted lo va a ver, pH del agua. ¿Ya? Ahí ya vamos a hablar de ese primer parámetro. ¿Alguien más que no ha expuesto? Para Daisy quiero guardarle capítulo 9, carbono y sus compuestos. Me parece una excelente estudiante y quiero que lo prepare capítulo 9, carbono y sus compuestos. Es un capítulo muy importante para ustedes los sanitarios. Vamos a hablar no del carbono como sólido, vamos a hablar del CO2, del dióxido de carbono, ¿no? Y ustedes a partir de un análisis de agua tienen que saber que el agua es agresiva y que el agua es incrustante. Y para obras civiles, después de un análisis, cuando vayan, si alguna vez están comprometidos o están inmersos ya en su área profesional en una construcción, por ahí les contratan y les van a decir, acá tenemos un análisis de agua, hemos hecho analizar el agua en el CASA, en la universidad, ustedes tienen que hacer un análisis de todos los parámetros, ver y mediante un diagrama de Langelier tienen que decir, el agua es agresiva, no se puede utilizar este agua en la construcción. Por lo tanto, hay que buscar opciones alternativas. Entonces, eso está en el capítulo 9, que me interesa realmente que lo estudiemos bien, ¿ya? Entonces, me quedo con Araceli, el capítulo 8. Orozco, ¿no es así? Orozco, Lice. Está bien, perfecto. Daisy es, no sé su apellido de Daisy. Tito. Capítulo 9. ¿Alguien más? ¿Alguien que no ha expuesto? Estoy dando oportunidad. Ya no hay más entonces, capítulo 8. Para el capítulo 12, yo lo voy a exponer el capítulo 12, que es dureza del agua, que también es importante. No hay tanto problema con el tema de azufre y con el tema 11. Esos 3 capítulos me interesan que lo podamos desarrollar. La importancia que reviste para nuestro ejercicio profesional también. ¿Ya? Bueno, buenos días. Entonces el día jueves y les mando vía chat el aula. Buenos días, jóvenes.